habíamos visto el porqué de esta ecuación, por qué es frecuencia natural, ¿no es cierto? Después directamente, si relacionamos el movimiento oscilatorio con un círculo de referencia, esta frecuencia natural es lo mismo que la rapidez angular, ¿ok? Entonces también ya tiene sentido por qué radianes sobre segundo, por qué el periodo es lo mismo que 2pi sobre la frecuencia natural. Claro, pues porque si nosotros una vuelta es 2pi radianes y lo hacen un determinado tiempo, eso es pues la rapidez angular, pero habíamos visto que la rapidez angular en un sistema de referencia circular es lo mismo que la frecuencia natural en el movimiento periódico, o sea, en el movimiento oscilatorio, ¿no es cierto? Entonces, es de ahí de donde viene esta fórmula. Y después ya por definición se define también que el periodo es el tiempo en el que se tarda en completar un ciclo, la frecuencia es la inversa del periodo, y pues eso sí vienen por definición. Y esto tiene su demostración y bueno, habíamos visto dos formas, ¿no? Bueno, entonces, esta es la ecuación diferencial que describe el movimiento. Lo que estoy haciendo ahora es lo mismo que hemos hecho en el video que les he mandado, solo que ahora lo estoy haciendo mucho más explicado, ¿no? Y pues bueno, a ver, esto más. Tal vez en el video lo he hecho muy rápido, por eso ahora lo quiero hacer con ustedes que están en la clase, pues la explicación más interesante, ¿no? Entonces, miren, esta ecuación diferencial nos indica el movimiento que sigue eh, este sistema oscilatorio, ¿no? Bueno, en un determinado tiempo. Em, si nosotros resolvemos esta ecuación diferencial, esto en la parte de ecuaciones diferenciales lo van a ver, es una ecuación diferencial sencillita. Es una ecuación de orden superior, de segundo orden, coeficientes constantes, homogénea todavía, y pues es fácil de resolver. Resolviendo esta ecuación diferencial, se llega pues a esta solución, que es una solución nomás, porque hay varias soluciones, pero pues una solución de esta ecuación diferencial es esta. Y miren, es una solución que nos da la posición del bloque con respecto al tiempo. O sea, para un determinado tiempo vamos a tener una determinada posición. Y se añaden estos nuevos parámetros. El parámetro A, esta que es la frecuencia natural, que ya lo habíamos visto, y este nuevo parámetro beta, que es el ángulo de fase. ¿Ok? Entonces, y pues con esta ecuación se pueden ir deduciendo las demás. Nosotros conocemos la posición con respecto al tiempo, pero si yo quiero la velocidad, sabemos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. O sea, derivando esto, la derivada del coseno es menos el seno, luego por la regla de la cadena derivamos esto se va a hacer cero y la derivada de W sub n por t es W sub n nomás, y pues ahí nos queda esto. Volviendo a derivar para la aceleración, nos queda esto. Y estas son las ecuaciones de la cinemática de los movimientos oscilatorios. Ok, entonces, bueno, para este sistema, masas resorte. Es un movimiento oscilatorio lineal, ¿no? También existen movimientos oscilatorios angulares. ¿Qué es lo que cambia en eso? En vez de X ponemos tita y ahí muere. Nada más. Bueno, aquí también la amplitud se mide en radianes, que es algo interesante, que pues lo vamos a ver en la clase de mañana. Entonces, para un movimiento lineal, estas serían las ecuaciones que nos van a regir el movimiento. Y pues estas ecuaciones tienen su gráfica, y esto es lo que no he explicado a detalle en el video. Miren, en el libro de Semansky, bueno, la ecuación del movimiento, nosotros sabemos que es A por el coseno de W sub n por el tiempo más beta, pero en el libro de Semansky, en vez de beta, pone este letra phi, creo que se lee, ¿no? Entonces, esta letra lo pone en el libro, pero miren, aquí se lo estoy aclarando. Beta es lo mismo que phi, y para estos gráficos, solamente para estos gráficos, porque claro, para graficar necesitamos siempre algún dato, ¿no? Para meterle, porque si lo metemos así con letras nomás, no nos va a graficar nada, ¿no? Solamente para estos gráficos, el ángulo de fase vale pi tercios. Solamente para estos gráficos, ¿ya? Bien, entonces, bueno, miren, nos hemos graficado la posición de la partícula, o bueno, del bloque con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Y esto lo podemos ver en el simulador. A ver, lo vamos a ver. ¿Dónde está? ¿No es cierto? Miren, la posición pues tiene sentido. El bloque va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando, igual que nos indica nuestro gráfico aquí del coseno, ¿no es cierto? Baja, sube, baja, sube, baja, sube, ¿no es cierto? Y así lo estamos viendo igual en el simulador. Entonces, pues, eso sería el gráfico de la posición. Y pues también podemos graficar la velocidad. Y algo interesante aquí es lo siguiente. Miren, ocurre que em, cuando el desplazamiento es máximo, y esto quiero que quede claro, ¿no? Cuando el desplazamiento es máximo, o sea, miren, tenemos un desplazamiento máximo aquí, un desplazamiento máximo aquí. Bueno, en realidad serían mínimos y máximos, ¿no? Pero tenemos extremos. Cuando el desplazamiento está en los extremos, la velocidad dice que va a ser cero. ¿Por qué ocurre eso? Porque, claro, miren, si yo tengo la ecuación de la velocidad, y aquí está su gráfico, ¿no es cierto? Como habíamos visto en cálculo uno, si yo quiero optimizar esta velocidad, o sea, yo quiero los puntos más altos y los puntos más bajos, lo que hacemos es derivar, ¿no es cierto? Si yo derivo la velocidad, eh, bueno,
bueno, si yo derivo la velocidad con respecto al tiempo, me va a dar la aceleración. Pero, bueno, también se relaciona, miren, la aceleración maneja el coseno y el x también maneja el coseno, ¿no? Entonces, pues podemos ir relacionando así. Otra forma de interpretar, a ver, aquí, con el x interpretaremos. Si yo tengo el gráfico de x, si yo quiero los máximos, o sea, los desplazamientos máximos del x, o sea, los extremos máximos del x, pues tendría que derivar, ¿no es cierto? Tendría que derivar esto y la derivada de x con respecto del tiempo es pues la velocidad. Y igualando la derivada a cero, pues hallando esos valores de t, voy a poder hallar los valores máximos y mínimos de la posición x. O sea, cuando la velocidad es cero, también esto es interesante, miren, cuando la velocidad es cero, pues la posición va a ser máxima. ¿Ok? Miren, a ver, vamos a rayar un poquito antes de terminar esta clase extra. Miren, en este puntito la velocidad es cero. A ver, este puntito, a ver, en este gráfico estará, a ver, está un poquito más a la derecha de esta barrita, ¿no? A ver, la de la mitad de la barrita. Ahí está la mitad, un poquito más a la derecha. Ahí, digamos, ¿no? Entonces, miren, este puntito rojo lo he graficado aquí. Y miren, en este punto la velocidad vale cero. Pero miren, en el gráfico de las posiciones, pues, la posición es máxima. Bueno, mínima, ¿no? Pero es un extremo. Entonces, en los extremos del movimiento oscilatorio, resulta que la velocidad va a ser cero. Eso interpretaremos con el resorte. A ver, vamos a ver. En los extremos del movimiento oscilatorio dice que la velocidad va a ser cero. Entonces, a ver, lo haremos mover un poquito. Miren, entonces, bueno, lo haremos mover un poco más. Ahí. A ver, tal vez esto no nos muestre, no nos muestra la velocidad. O sí, a ver, la regla, referencia, no, esto tal vez, no. No nos muestra la velocidad. Pero miren, en el movimiento, poco a poco, miren, en el punto de equilibrio, la velocidad cada vez se va haciendo más grande. Y cada vez que llega al extremo, este objeto tipo que su velocidad va disminuyendo, ¿no es cierto? Va disminuyendo hasta que en este punto extremo la velocidad vale cero. Y pues la velocidad cambia de signo, ¿no es cierto? Se va hacia arriba, o sea, cambia de signo a positivo, luego negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. En los extremos la velocidad vale cero. Y así nomás quisiera que pongan atención. Y pues en el punto de equilibrio para este bloque, miren, la velocidad se mueve rápido, ¿no es cierto? Cuando pasa por esta línea verde, en ese punto de equilibrio la velocidad es máxima, dice. Puede ser máxima, positiva, o puede ser mínima, puede ser mínima negativa. Entonces, lo que está pasando aquí, miren, cuando la posición X está en su posición de equilibrio, o sea, cuando X vale cero, miren, cuando X vale cero, pues la velocidad también es máxima, ¿no es cierto? Miren, aquí de esta barrita, ahí a la derecha vale cero, entonces de esta barrita un poquito a la derecha, miren, la velocidad es máxima, aquí va a ser mínima, máxima, mínima, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo único que quería que quede claro en estos gráficos. Y lo mismo también pasa con la aceleración. Si yo quisiese, digamos, las velocidades máximas y mínimas, pues derivo esto y pues cuando la aceleración valga cero, dice que también la velocidad va a ser máxima, ¿ok? Entonces, pues también eso podemos interpretar aquí. Cuando este bloque de masa de 100 gramos, para este caso, cuando este bloque pasa por su punto de equilibrio, la aceleración vale cero, ¿ok? Eso también para interpretar en los gráficos. Entonces, pues, bueno, ¿qué más podríamos ver en los gráficos? La distancia desde un pico hasta que pase por, bueno, desde un pico que pase por un valle y vuelva a un pico, eso es pues el periodo, ¿no? Entonces, bueno, la distancia entre pico y pico es un periodo. Pues aquí también, si nosotros lo hacemos recorrer un poquito, igual este sería un periodo y demás, ¿no? Entonces, pues eso nomás también podríamos ir viendo. Después, la distancia desde la línea horizontal hasta un pico o hasta un valle, pues eso es la amplitud, ¿no? Puede ser positiva. En realidad, la amplitud siempre es positiva, pero pues según el sistema de referencia, hacia arriba van a ser las distancias positivas y hacia abajo las distancias negativas. Por eso aquí está es negativo. Pero en realidad la letra A siempre va a ser positiva, ¿no? Bien, entonces lo mismo también con las velocidades, ¿no? Si la velocidad en sentido hacia arriba es positivo y cuando va hacia abajo es negativo. Y lo mismo con las aceleraciones. Bien, entonces sería el análisis de estos gráficos, ¿no? Hay que entender. Lo único que quiero que quede claro aquí es cuando la posición del objeto es un extremo, ya sea arriba o ya sea abajo, en ese punto la velocidad vale cero, ¿ok? Y cuando el objeto está en su posición de equilibrio, la aceleración va a valer cero. Entonces, sí, esto nomás es lo más importante que quería que se entienda en estos gráficos. Y pues también hay otras formas, ¿no? Podemos calcular el ángulo de fase con esta formulita de aquí, que pues eso lo hace el docente, ¿no? Pues en mi práctica igual está un hito resuelto más o menos así, pero pues no lo veo algo tan complicado, ¿no? Pero igual podemos hacer en nuestra clase de mañana.
Bien, entonces tal vez podríamos ver algún ejercicio de estos si es que no haya quedado claro en el video. O bien pueden ver el video para mañana y pues ya mañana a mediodía me pueden decir sus dudas. A ver, hasta aquí por... Bien, a ver, como repaso, uno sencillito. Vamos a hacer el ejercicio 10 de su práctica. Nos dice, está sencillito, miren, en la figura que se muestra en la figura del problema 10, es esta figura, estamos viendo su práctica. Si no se ve, me dicen por favor, se muestra el desplazamiento de un objeto oscilante, ¿no? Entonces miren, seguramente el bloque, como habíamos visto en las simulaciones, baja abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, en función al tiempo, ¿no? Entonces nos dice, calcule, inciso A, la frecuencia, la amplitud, el periodo y la frecuencia natural. Entonces, bueno, este ejercicio está bastante sencillito. Lo primero, la frecuencia. Pucha, la frecuencia gráficamente, ¿será que podemos ver? De hecho, no. Entonces, para saber la frecuencia es pues f, tendríamos que conocer, sabemos que la frecuencia es 1 sobre el periodo, ¿no es cierto? Entonces, pues, bueno, gráficamente igual podríamos ver, ¿no? La frecuencia es cuántos ciclos se realizan en un determinado tiempo. Pero si nosotros conocemos el periodo, y esto sí lo podemos medir con reglita incluso, ¿no? Si nosotros conocemos el periodo, pues le sacamos la inversa y eso es la frecuencia. Entonces nos saltaremos al inciso C, el periodo. ¿Cuál es el periodo ahora de este movimiento? A ver, es un viaje de ida y vuelta. A ver, el bloque de masa M ha ido abajo, ha bajado, ¿no es cierto? Luego ha vuelto a subir, luego ha vuelto a bajar. Ahí está, ha hecho un viaje de ida y vuelta, ¿no es cierto? Ha bajado el bloque, ha vuelto a subir y ha vuelto a bajar. Entonces, hasta ahí se ha cumplido un ciclo. Entonces, cuánto creen que sea el periodo para este movimiento oscilatorio? Bueno, entonces gráficamente habíamos visto que el periodo va a ser pues un viaje de ida y de vuelta, o sea, 15,1 segundos. Conociendo el periodo podemos conocer la frecuencia y esto va a estar en unidades de Hertz. Entonces ya tenemos el inciso A, ya tenemos el inciso B. La amplitud. La amplitud es la distancia desde el eje horizontal al pico más alto o pues al valle más bajo, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces, pues, si nosotros medimos la distancia desde el eje horizontal hasta el pico más alto, digamos, a ver, tenemos aquí en centímetros está. Entonces, pues hasta este nivel dice que son 10 centímetros, está dividido entre 5, entonces debe ser 2 centímetros, 3, perdón, 4, 6, 8 centímetros. Entonces, hasta arriba dice que son 10 centímetros, ¿no? Entonces, pues la amplitud para este movimiento habían sido 10 centímetros. Y la frecuencia natural por formulita, ¿no? La frecuencia natural es lo mismo que 2pi sobre el periodo. Conocemos el periodo, reemplazamos en la formulita y ahí muere el ejercicio. ¿Han visto este ejercicio? Bastante facilito. Prácticamente ya estamos haciendo toda su práctica. Bien, a ver, vamos a ver el ejercicio 9. Nos dice un objeto, nos da la masa, unido a un resorte, nos da su constante elástica, vibra, nos dice que está en oscilación, nos da la amplitud. Calcule el valor máximo de su rapidez y de su aceleración. Y también calcule la rapidez y aceleración cuando el objeto está a 6 centímetros de la posición de equilibrio. Entonces, a ver, analizaremos este ejercicio. Nos dice, nos da la masa, entonces pues ya tenemos datos, la masa, nos da la constante elástica acá, nos dice que es un sistema masa-resorte. Entonces la frecuencia natural para cualquier sistema masa-resorte sabemos que es lo mismo que la raíz de K sobre M, ¿no es cierto? K sobre M, para cualquier sistema masa-resorte. Entonces miren, conocemos K, conocemos N, M, podemos conocer la frecuencia natural. Conociendo la frecuencia natural, vamos a revisar esto un cachito. A ver, un momento. Frecuencia natural para cualquier sistema más el sorteo. Es K sobre. Está bien. Em, conociendo la frecuencia natural, ¿qué más conocemos? Conocemos la amplitud. Dice que son 10 centímetros. Entonces conocemos la amplitud. Y además, ¿qué más? Dice, un objeto unido a un resorte constante vibra en movimiento simple con amplitud. Calcule el valor máximo de su rapidez. Pero aquí no nos dice si el objeto se mueve desde el equilibrio con una determinada velocidad inicial. No nos dice, ¿no? Entonces, bueno, podemos asumir que el objeto, bueno, que el ángulo de fase va a valer cero, cuando no nos dan esos datos de velocidad inicial y demás, ¿ok? Entonces, cuando nos den datos de velocidad inicial y ese tipo de cosas, sí tenemos que calcular el ángulo de fase beta, pero cuando no nos den datos de velocidad inicial, cuando se suelta del equilibrio, pues vamos a utilizar directamente que beta vale cero y vamos a utilizar estas ecuaciones que habíamos estado viendo aquí. Estas, miren,
X es igual a A por coseno de W sub N por T más beta. Pero pues como no nos da datos de velocidad inicial ni de nada, pues vamos a asumir que beta vale cero. ¿Ok? Beta vale cero, beta vale cero, beta vale cero. Entonces miren, aquí ya puedo hallar la ecuación de la posición. Conozco la amplitud, son 10 centímetros. Conozco la frecuencia natural. El tiempo es una letra nomás, se deja como T, no es un número en sí, es una variable. Y pues beta vale cero. Entonces puedo conocer la ecuación de la posición, puedo conocer la ecuación de la velocidad y también puedo conocer la ecuación de la aceleración. ¿Qué nos pide este ejercicio 9? Nos dice calcular el máximo valor de su rapidez y el máximo valor de su aceleración. ¿Cuál va a ser el máximo valor? Aquí está. La rapidez máxima, no, bueno, velocidad máxima también, no son lo mismo, pero pues en este capítulo de oscilaciones, pues ocurre que sí. Entonces, porque estamos viendo trayectorias lineales, ¿no es cierto? No estamos viendo otro tipo de trayectorias. Entonces, pues la rapidez máxima dice que es la frecuencia natural por la amplitud, ¿ok? ¿Por qué ocurre eso? A ver, interpretaremos así. La velocidad es lo mismo que A por W sub n por el seno. El seno siempre va variando entre valores de menos 1 a 1, ¿no es cierto? Sus máximos valores van a ser 1 y menos 1. O sea, nunca se va a duplicar este valor. O sea, nunca nos va a dar el seno 2, nunca nos va a dar 3. O sea, lo máximo que nos va a dar es este valor, ¿no es cierto? Ya que el valor máximo del seno es pues 1. Entonces, lo máximo que nos va a dar esta ecuación es pues A por la frecuencia natural, ya sea negativo o ya sea positivo. Pero pues nosotros vamos a tomar el valor absoluto, o sea, que la velocidad máxima es lo mismo que la frecuencia natural por la amplitud. Entonces, ¿será que pueden calcular eso? Claro que sí. Para el ejercicio número 9 conocemos la amplitud y conocemos la frecuencia natural. Entonces, ¿cuál va a ser la rapidez máxima? Pues va a ser A por W sub n. Y la aceleración máxima, lo mismo. Miren, el coseno va variando desde menos. Mi señal está pésima. Bueno, ya estamos acabando. Más bien se sigue, ¿no? Bien, ¿cómo íbamos explicando? ¿No? Entonces, miren, el coseno solamente va a variar desde menos 1 hasta 1. Entonces, lo máximo que nos va a dar la aceleración es pues la amplitud por la frecuencia natural al cuadrado. Entonces, el valor máximo de la aceleración, aquí está, miren, la aceleración máxima es la frecuencia natural al cuadrado por la amplitud. Eso nomás, entonces con esas formulitas, pues ya pueden hallar la aceleración y la rapidez máxima. Después, la rapidez y la aceleración con el objeto está a 6 centímetros. Entonces, ¿en qué tiempo va a estar a 6 centímetros el objeto? Entonces, primero tendríamos que calcular el tiempo y también tendríamos que, bueno, calcular el tiempo y conociendo el tiempo, reemplazar el tiempo en estas ecuaciones, en esta de aquí y en esta de aquí, y así hallamos la velocidad y la amplitud. ¿No? Entonces, también podríamos hacer otro tipo de relaciones y demás, pero pues ya lo podremos ver viendo en siguientes clases. Hasta aquí pondremos esta grabación.